Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en donde vamos a ver las instrucciones para entrada de datos. Normalmente la instrucción que utilizamos todos o la más conocida es la instrucción CIN, que me sirve para poder leer un dato desde el teclado, ya sea un número, una letra o una palabra. Sin embargo, hay ocasiones en que nosotros necesitamos introducir más de una palabra o incluso múltiples líneas de información. En este caso, la instrucción más recomendable es la instrucción getLine. Por lo tanto, en este video pues vamos a ver ambos casos, ejemplos con ambas instrucciones y sobre todo pues vamos a aprender a identificar en qué aplicaciones o en qué situaciones nos conviene utilizar una más que la otra. Antes de continuar, recuerden que si les está gustando el contenido del canal, suscríbanse al canal, regálenme un like, déjenme un comentario o ayúdenme a compartir el video. Bueno, como ya les había comentado, existen dos instrucciones para poder leer datos en teclado. Sin embargo, a pesar de que el más conocido es CIN, pues también tenemos getLine que tiene dos o tres combinaciones dependiendo del caso que se esté presentando. Para empezar, recuerden que cada vez que nosotros utilizamos CIN tiene que ir acompañado de su símbolo de inserción. Esto, por ejemplo, siempre al principio suele ser motivo de confusión porque luego terminamos mezclando o poniéndolo al revés porque lo confundimos con cout. Entonces, por ejemplo, la mejor manera de entenderlo es que CIN representa una entrada de datos. Eso quiere decir que nosotros desde el teclado estamos introduciendo un número, una letra, etcétera, y por lo tanto las flechitas o los símbolos de inserción van hacia la derecha. Y por ejemplo, cout representa una salida de datos, es decir, nosotros vamos a mandar a mostrar un dato a nuestra pantalla, por lo tanto los símbolos de inserción van siempre apuntando hacia la izquierda. Ahora sí, para poder utilizar la instrucción CIN, simplemente vamos a colocar el nombre de la instrucción seguido de los operadores de inserción, recuerden que va hacia la derecha, y luego el nombre de la variable en donde vamos a almacenar ese dato que acaba de ser tecleado. Normalmente utilizamos esta forma, pero si nosotros quisiéramos leer varios datos en teclado también lo podemos hacer. Recuerden que con el cout también podíamos combinar varios textos. Entonces con el CIN podemos pedir varios datos siempre y cuando no olvidemos hacer la separación con los símbolos de inserción. Por ejemplo, con esta línea yo pediría un dato y se almacenaría en número 1, luego pediría otro dato y se almacenaría en número 2 y así sucesivamente. ¿Cómo el compilador va a saber que yo ya terminé de teclear el dato? En el momento en el que nosotros damos Enter, en ese momento se lee lo que el usuario haya introducido y se va a almacenar en la variable. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos y de posibles errores que van a suceder cuando nosotros no tecleamos correctamente el dato. Bueno, antes de que pidamos un dato del teclado, lo primero que tenemos que hacer es declarar las variables en donde se van a almacenar esos datos. Así que vamos a colocar simplemente declarando nuestra variable entera, x, y, punto y coma. Aprovechamos también a declarar calificaciones tipo flotante. Le voy a llamar calificación 1, calificación 2 y promedio, punto y coma. Ahora sí, voy a pedirle un dato al usuario. Vamos a colocar nuestra instrucción CIN, nuestros operadores de inserción o los operadores de entrada y vamos a colocar aquí la variable en donde quiero que se guarde ese dato. Después de esto ya podemos mandar a imprimir y decir el número guardado en X es 2 puntos. Mandamos a colocar el nombre de nuestra variable y endLine. Corremos nuestro programa. Vemos que en este momento el cursor está parpadeando. Cuando el compilador encuentra la instrucción CIN, detiene la ejecución del programa y se queda esperando que se introduzca un dato en el teclado. Mientras nosotros no tecleemos nada, el programa no puede continuar. Entonces colocamos aquí 1456. Hasta que no le demos Enter, no se detiene la lectura de datos. Así que le damos Enter y ahora sí, el número guardado en X es 1456. Si queremos leer también un dato, pero ahora para Y, colocamos otro CIN, pero ahora le vamos a colocar que se almacene en la variable Y. Nuevamente vamos a mandar a mostrarlo. Por ejemplo aquí, cout, el dato guardado o el número guardado en Y es 2 puntos y cambiémosle aquí el nombre de la variable, Y. Y nuevamente el cursor está parpadeando esperando un dato, vamos a darle 1000, le damos Enter, sigue parpadeando porque ahora está esperando el segundo dato, vamos a darle 2000 y por ejemplo ahora sí, el dato guardado en X es 1000, el dato guardado en Y es 2000.
Ya después nosotros podemos elegir qué hacer con esos datos que acabamos de almacenar o que acabamos de introducir, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, así como yo puedo hacer declaraciones múltiples, pues también puedo leer varios datos del teclado en una sola línea. Por ejemplo, aquí yo me puedo ahorrar esta segunda línea del sein, lo voy a comentar acá, y le coloco aquí sein, operador de inserción X, coloco nuevamente mi operador de inserción y punto y coma. Aquí le estoy diciendo que voy a hacer dos lecturas, el primer dato va a ser para X, el segundo dato para Y, corremos nuestro programa, el cursor está parpadeando, 1400, 456, enter, 1236, enter y listo. El único problema con esto es que si nosotros hay que tratar de hacer programas que sean entendibles, porque recordemos que puede que sea alguien más que utilice nuestro programa y que no sepa qué es lo que está pasando con ese cursor parpadeando. Entonces, una buena práctica de programación pues es darle al usuario una pista de qué es lo que tiene que teclear. Entonces aquí, por ejemplo, pudiéramos colocar un cout de teclee el valor de X, por ejemplo, ¿no? Valor de X, dos puntos, punto y coma, y ahora sí se pide el valor de X. Después de esto podemos colocar cout, teclee el valor de Y, dos puntos, punto y coma, y ahora sí nada más termino de completar el sein. Entonces, por ejemplo, aquí, pues el usuario ya va a saber qué es lo que tiene que teclear, a diferencia de antes que aparecía el puro cursorcito ahí y, por ejemplo, alguien que no tenga mucha experiencia, pues va a decir, bueno, ¿y esto qué, no? ¿Qué tengo que hacer aquí, no? Teclea el valor de X, le ponemos 147, teclea el valor de Y, le ponemos 200 y listo. Una vez que ya tenemos estos valores numéricos, pues nosotros podemos hacer, voy a colocar aquí, bueno, puedo colocar o hacer operaciones matemáticas, como por ejemplo decir que promedio es igual a X más Y, todo esto dividido entre 2. Aquí está. Entonces lo dividimos entre 2 y ahora sí mandamos a imprimir. El promedio es 2 puntos. Mandamos a mostrar nuestra variable promedio en L. Aquí, por ejemplo, vamos a tener un problemita. Le voy a colocar 10 y luego le voy a colocar 15. Y, por ejemplo, me dice que mi promedio es 12. Si ustedes se acuerdan del video anterior, cuando estuvimos viendo los tipos de datos, pues sabremos que si yo estoy dividiendo, estoy sumando dos enteros, el resultado es un entero. Y si lo estoy dividiendo entre 2, que también es entero, pues no me está dando el resultado que tiene que ser. Por lo tanto, vamos a ir a colocarle 2.0 aquí para convertir este dato en un flotante. Y ahora sí, vamos a probar. Ahora sí ya me dice que el promedio es 12.5, perdón. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, ¿qué errores podemos cometer aquí? Ejemplo, yo corro mi programa y ya, dado que X y Y ya fueron declarados como enteros, ¿qué pasaría si yo tecleo 12.5? Fíjense cómo el programa ya ni siquiera me pide a Y, porque desde el momento en el que yo tecleé 12.5 ya se sale. Es más, me pone teclea el valor de Y y luego me pone aquí el promedio. El número guardado en Y es 0, el promedio es 0. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que el compilador encuentra un punto decimal, en ese momento detiene la ejecución del programa, dado que la variable X fue declarada como entera y por lo tanto no puede aceptar un valor flotante. Entonces, en este caso hay que tener cuidado de pues colocar los valores que tendrían que ser. Entonces podemos colocar aquí cout introduzca la calificación 1, punto y coma, sein, lo guardamos en calificación 1. Cout introduzca la calificación 2, lo guardamos en calificación 2. Ahora sí, como ambos son flotantes, no voy a tener ningún problema en calcular el promedio. Recordemos que hay que seguir las reglas de agrupamiento. Hay que colocar dentro de paréntesis la suma de las dos calificaciones y luego lo voy a dividir entre 2. Después de esto vamos a imprimir. El promedio final es 2 puntos. Mandamos a imprimir promedio y salto de línea. Vamos a ver qué sale. Para no cometer los errores anteriores, ya no voy a colocar un valor decimal, así que 14, 78.
Y ahora sí, introduzca la calificación 1, le pongo 8.5, ahí no pasa nada, el compilador no termina mi programa porque calificación 1 sí fue declarada como flotante. Calificación 2 le vamos a poner 9.6 y ahora sí, el promedio final es 9.05. Como estoy haciendo sumas de dos flotantes y luego dividirlo entre 2, entonces no pasa nada, mi resultado es flotante. Ahora sí, probemos con una variable tipo char. Pongámosle aquí char letra. No nos complicamos la vida. Entonces aquí vamos a pedirle al usuario. Teclee un carácter. Pedimos el dato y le vamos a colocar, lo vamos a guardar en la variable letra. Ahora sí, mandemos a imprimir. La letra que tecleaste es 2 puntos. Y mandamos a mostrar lo que haya quedado almacenado en mi variable letra. Corremos, esto lo dejo pasar. Ahora sí, teclee un carácter. Yo puedo teclear la A y me sale la letra que tecleaste es A. Pero ¿qué pasa si yo me equivoco y sigo, por ejemplo, tecleando aquí? Voy a teclear un número, ejemplo 85. Fíjense, me dice la letra que tecleaste es 8. ¿Por qué? Porque a pesar de que el compilador me sigue leyendo, va a ignorar lo que sea que yo escriba después, dado que, si se acuerdan, un tipo de dato char solamente me acepta un carácter. Es decir, el primero que yo haya tecleado es el que se va a quedar almacenado. Entonces, no nos confiemos pensando que como sí nos permite seguir introduciendo datos, pues vamos a colocar aquí otros. No pensemos que como podemos seguir escribiendo, el compilador lo va a aceptar. En realidad no, yo puedo seguir escribiendo aquí, hola mundo, por ejemplo. Me sigue leyendo mientras yo no dé enter. Sin embargo, la única letra que quedó almacenada ahí es la H. ¿Qué pasa si yo quiero almacenar una palabra? Entonces ya no me conviene utilizar el char, me convendría utilizar un string y coloquemos aquí nombre. ¿Vale? Entonces si yo quiero escribir toda una palabra o todo un nombre, en lugar de un char voy a utilizar un string. La pedida de datos, como siempre, ocurre igual. Vamos a colocar aquí. Introduce tu nombre. Y lo vamos a guardar en nombre. Y después le vamos a colocar aquí bienvenido al curso. Y le vamos a mandar a imprimir lo que viene aquí en nombre. Bienvenido, bienvenida, así por si acaso. Esto lo voy a ignorar. Esto también lo voy a ignorar. Y ahora sí, introduce tu nombre. Vamos a ponerle aquí Yosuki. Entonces ahora sí me dice bienvenido, bienvenida al curso Yosuki. Entonces en este caso un string me va a aceptar una palabra completa. Nuevamente, ¿qué pasaría si a mí se me ocurre seguir escribiendo palabras? Para no tardarnos tanto, voy a comentar toda esta parte. Recuerden que para los comentarios de varias líneas vamos a abrir diagonal y asterisco. Y después vamos a cerrar con asterisco diagonal donde queremos que se terminen los comentarios. Solo quiero probar esta parte. Entonces aquí, introduce tu nombre. Vamos a colocarle aquí, Janet, espacio, Yosuki, espacio, López, espacio, hola. Puedo yo seguir escribiendo todo lo que yo quiera y el compilador lo va a seguir aceptando, pero cuando yo mande a imprimir, si se fijan, solamente me almacenó la primera palabra o el primer nombre. Al igual que el carácter, solamente me va a aceptar o el primer carácter en un char o la primera palabra en un string. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo que quiero es introducir un montón de palabras o un montón de líneas? Ahora sí me convendría utilizar la segunda opción. Como acabamos de ver con la instrucción CIN, nos dimos cuenta que desde el momento en el que nosotros presionamos Enter, en el caso de un valor numérico, en ese momento el compilador deja de leer y va a almacenar lo que sea que hayamos tecleado, lo va a almacenar en una variable. Cuando en cambio estamos leyendo valores, caracteres o nombres completos,
en el momento en el que nosotros damos un espacio, entonces lo que sea que escribamos después es ignorado por el compilador. Entonces nos damos cuenta que Sein solamente puede leer una palabra a la vez, no varias palabras. En este caso nos va a convenir utilizar la instrucción getLine, que tiene pues varias combinaciones de acuerdo al caso que se necesite. El primer caso sería utilizar getLine con dos parámetros. Aquí, por ejemplo, colocaríamos la instrucción getLine dentro de paréntesis Sein, que al final de cuentas es la instrucción de entrada de datos, coma, nombre de la variable. En este caso nosotros podemos seguir escribiendo todo lo que nosotros queramos con todo y espacio, y el compilador no va a ignorar lo que sea que estemos tecleando hasta el momento en el que nosotros pulsemos la letra Enter. Entonces podemos escribir un nombre con dos apellidos, toda una cadena de texto, y va a ser aceptado por nuestro compilador mientras no pulsemos el salto de línea. Para este ejemplo vamos a utilizar nuevamente la variable que habíamos declarado en la parte de arriba, donde dice string nombre. En la parte de abajo pues vamos a pedir lo mismo, introduce tu nombre. Lo único es que ahora va a cambiar la instrucción. En lugar de Sein vamos a utilizar getLine, dentro de paréntesis Sein, coma, la variable en donde vamos a almacenar. En este caso se llama nombre, punto y coma, y corremos nuestro programa. Aquí, por ejemplo, yo le puedo poner introduce tu nombre, le vamos a colocar Jon Snow. Entonces ahora sí, bienvenido al curso, coma, Jon Snow. Aquí no hay ningún problema que yo tenga espacios o que yo escriba 2 o 3 o 4 palabras. La instrucción getLine las va a leer todas. La segunda combinación es utilizar getLine con 3 parámetros. Este tercer parámetro me sirve para que yo pueda definir un carácter o una combinación de caracteres que le van a decir al compilador que hasta ahí se debe dejar de leer los datos que se están tecleando. La sintaxis pues es igual que la anterior, getLine, dentro de paréntesis Sein, coma, el nombre de la variable en donde vamos a almacenar, coma, y aquí nosotros podemos colocar algún carácter que va a servir para que el compilador sepa que ahí debe dejar de leer todo lo que nosotros estamos tecleando. Puedo yo colocar aquí un espaciador, bueno, sí, un espacio en blanco o un carácter particular que me sirva a mí también para saber que hasta ahí ya debo de dejar de teclear. Con esta segunda combinación vamos a utilizar el mismo código que ya teníamos, salvo que vamos a hacer la modificación aquí. Recuerden que ese tercer parámetro representa un carácter que va a delimitar la entrada de datos. Aquí, por ejemplo, yo puedo colocar un espacio. Aquí solamente va un carácter que sirve como límite. Entonces aquí yo acabo de colocar un espacio, corro mi programa y nuevamente introduce tu nombre, Jon Snow. Y fíjense que ahora sí, como yo puse como límite el espacio, en el momento en el que el compilador se encuentra un espacio, ahí deja de leer los datos. Bueno, no deja de leer porque sí podemos seguir tecleando, pero ya los ignora y almacena únicamente la primera palabra. Pero si se fijan, pues esto es realmente equivalente a lo que hicimos al principio si hubiéramos utilizado únicamente la instrucción Sein. Por lo tanto, vamos a probar con otro carácter para ver si funciona. Supongamos que yo quiero seguir escribiendo un montón de palabras, pero cuando yo quiero detenerme, voy a colocar algún símbolo o algún carácter en especial. Para que no los confundamos con las letras, pues lo ideal sería colocar un símbolo que realmente sea difícil de introducir en un texto. Por lo tanto, yo le voy a colocar aquí el símbolo de pesos. Corremos y bueno, supongamos que yo quiero colocar hola, coma, buenos días, coma, Jon Snow. Ya terminé, yo puedo seguir escribiendo o colocando espacios y el compilador sigue aceptando los datos. Por lo tanto, ya que dejo de escribir mi texto, voy a colocar el símbolo de pesos y ahora sí, mi programa ya me toma en cuenta todo lo escrito anteriormente antes del símbolo de pesos. Este tipo de ejemplo, pues sirve mucho cuando ustedes tienen, no sé, alguna aplicación en donde van a pedir nombre completo con apellidos, matrícula, una dirección completa que es una combinación de números con puntos, con comas, con texto, etcétera, etcétera. Nuestra tercera combinación va a ser utilizar getLine con un límite de caracteres. Más que decirle que deje de leer cuando se encuentre un espacio, cuando se encuentre un carácter en particular, en este caso yo voy a decirle cuántas letras quiero que lea. Por lo tanto, aquí va a diferir un poco la sintaxis que vamos a utilizar. Lo primero que tenemos que hacer pues va a ser
declarar nuestra variable de tipo char en este caso porque lo necesitamos para leer palabras completas o textos completos, y dentro de corchetes vamos a colocar el número máximo de caracteres que voy a permitir que se lea desde el teclado. Entonces ya para utilizar la instrucción, aquí sí difiere un poco, vamos a colocar sein.getLine, dentro de paréntesis el nombre de la variable, en este caso particular se llama nombre, coma el límite de caracteres que le voy a permitir al compilador que lea. Una vez que ya hayamos llegado al límite, lo que sea que nosotros sigamos escribiendo simplemente va a ser ignorado por el compilador. Para este último ejemplo vamos a ir a modificar en la parte de arriba. Recuerden que en este caso vamos a colocar un número que permita decirle al compilador cuántos caracteres se van a aceptar. Así que vamos a utilizar esta variable que teníamos declarada anteriormente, que es letra, y vamos a colocarle un 20 para que no nos tardemos tanto. Por lo tanto, ahora sí, recuerden que la sintaxis cambia un poco. Aquí en lugar de solo getLine tiene que ir sein.getLine. Dentro de paréntesis ya tendríamos que colocar el nombre de la variable en donde se va a almacenar. En este caso se llama letra, y vamos a colocar que el límite máximo de caracteres que se van a leer va a ser 20. Y por último vamos a mandar a imprimir, pero en lugar de nombre, pues vamos a colocarle letra, ¿no? Porque ahora estamos almacenando en la variable letra. Corremos y escribimos, por ejemplo, hola, buenos días, Jon Snow. Corremos y fíjense que a pesar de que el compilador me sigue aceptando que yo teclee, aún así solamente me leyó los primeros 20 caracteres. Entonces en este caso, pues nada más teniendo en cuenta la aplicación o más o menos de qué longitud va a ser el texto que nosotros leamos, solamente sería cambiar este número. Antes de terminar el video, quiero comentarles de algo que suele suceder muy a menudo cuando estamos nosotros combinando la instrucción sein con la instrucción getLine. Si ustedes se fijan, yo aquí comenté todas estas líneas para que así no nos tardáramos tanto. Sin embargo, ¿qué pasaría si antes de que yo utilizara la instrucción getLine, yo hubiera estado utilizando un sein normalito? Digamos que aquí introduzca el número x, dos puntos. Utilizo un sein normalito y lo guardo en X. Si ustedes se acuerdan, cuando yo lo mencioné al principio, sein lee un dato de teclado hasta que yo no presione un Enter. En el momento en el que yo presione Enter, el compilador deja de leer y continúa con el resto del programa. Sin embargo, el Enter sirve también para terminar la instrucción getLine. Si ustedes se fijan, yo aquí puedo seguir escribiendo todo lo que yo quiera. Mientras yo no dé un Enter, el compilador no deja de leer datos en el teclado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que lo más fácil sería que lo vean. Voy a colocar aquí, introduce un número X, le doy 25, Enter, y ven cómo el programa se saltó automáticamente. Es más, ya ni siquiera me pidió esta parte. Sí se ve el texto que dice introduce tu nombre, pero ya el cursor ni siquiera me dejó, el compilador ya ni siquiera me dejó teclear mi nombre. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando nosotros escribimos un número aquí, 25, y le dimos Enter, el último carácter que quedó almacenado en el buffer, pues fue precisamente la diagonal N, que representa un salto de línea. Entonces, ese último carácter que fue el salto de línea es tomado en cuenta por la línea del getLine, y entonces el compilador entiende que ahí se terminó la instrucción y ahí se salta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Este error sucede cuando yo estoy combinando sein y getLine. Por lo tanto, antes de pasarnos a la línea del getLine, lo ideal es utilizar aquí sein.ignore, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma y listo. Con esta línea nosotros le decimos al compilador que ignore el salto de línea que dimos al teclear aquí un número, para que así no piense que yo ya terminé de escribir mi nombre aquí y me permita pues todavía escribir lo que siga aquí, ¿no? Aquí, que ignore el salto de línea del sein anterior, ¿sale? Corremos y ahora sí, introduce el número X, le colocamos 25 y fíjense cómo ahora sí me pide que ya introduzca el nombre, ya le colocamos aquí Yosuke, buenos días.
Le damos enter y ahora sí, bienvenido al curso, Yosuke, buenos días. Entonces, a lo mejor sonó un poco confuso esta parte, pero básicamente el enter que nosotros damos aquí cuando terminamos de colocar el número está siendo ignorado por el compilador, lo cual permite que la instrucción getLine continúe su ciclo normalmente. Si nosotros no colocamos este ignore, entonces el salto de línea que colocamos en este número es tomado en cuenta para este getLine y por lo tanto el compilador pues interpreta que ya terminamos de escribir el texto que queríamos escribir y ahí termina la instrucción y ya obviamente no nos permite teclear lo que fue lo que vimos anteriormente. Y bueno chicos, ahora sí ya estamos listos para utilizar estos datos leídos con Sein o getLine para aplicarlos en operaciones matemáticas, funciones algebraicas, expresiones lógicas, etcétera, etcétera. Así que espero verlos en el siguiente video donde vamos a empezar con la librería math.h. Hasta luego.